El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrendó compromiso con su mandato constitucional. La Sala Superior revocó sentencia de la Sala Especializada y le ordenó valorar contenido de cápsulas de entrevista al dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Se presentaron los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2017. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteraron su compromiso expresado desde el primer día en que asumieron funciones de actuar con absoluta independencia, imparcialidad y estricto apego a la ley. En un comunicado, las magistradas y magistrados señalaron que como integrantes del Poder Judicial de la Federación expresan su pleno respeto a la división de poderes y al orden establecido por nuestra Constitución. El decreto que modificó el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue una decisión del Congreso Federal adoptada con autonomía y en el ámbito de sus atribuciones. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida da vigencia a los mecanismos de pesos y contrapesos previstos por nuestro marco legal para fortalecer y dar estabilidad al sistema democrático. México cuenta con instituciones sólidas e independientes que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de este diseño institucional, trabaja para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y asegurar que los procesos electorales se desarrollen en un marco de legalidad y paz social, señala el comunicado. Por otra parte, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia SR-PSC 24-2017 de la Sala Regional Especializada, mediante la cual se determinó la inexistencia de la presunta contratación o adquisición de tiempo en radio atribuida al dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, por la transmisión de 3 cápsulas de una entrevista realizada por el conductor Toño Esquinca. Vamos con la información. Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior ordenó a la Sala Especializada analizar el contenido, las modalidades de difusión, el número de impactos y los elementos temporal y personal de la difusión de diversos fragmentos de dicha entrevista. Al resolver el medio de impugnación interpuesto por el PRIM, las magistradas y magistrados estimaron que la Sala Especializada dejó de valorar si el uso de cápsulas o fragmentos de una entrevista de género periodístico tiene solamente fines u objetivos comerciales, editoriales e informativos, o bien puede considerarse como un acto de promoción política prohibida por el artículo 41 constitucional. En ese sentido, la Sala Superior indicó que una entrevista difundida de manera integral o en vivo goza, en principio, de una presunción de espontaneidad y protección a la libertad de expresión periodística y, por ende, no puede considerarse como una modalidad de adquisición de tiempos en radio y televisión. La retransmisión editada del contenido de una entrevista para ser difundida con posterioridad a través de diversas cápsulas informativas en distintas emisoras, debe ser analizada de manera escrupulosa, a fin de analizar si con esa modalidad se infringen o no prohibiciones constitucionales y legales. Por lo anterior, mandató a la Sala Especializada determinar si la elaboración y difusión de las cápsulas denunciadas es solamente una práctica comercial de la radiodifusora protegida por la libertad de expresión o, en su defecto, si ello constituye una violación a la prohibición de adquirir tiempos en radio distintos a los administrados por el INE. El Pleno estableció que, si la Sala Especializada acredita la infracción, deberán determinarse los sujetos responsables de acuerdo con el grado de responsabilidad, autoría, coautoría, incluso omisión o participación, según sea el caso. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En más de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno revocó la resolución
de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, en la que declaró infundadas las quejas contra la omisión de su Comité Ejecutivo Nacional y la Mesa Directiva del Consejo Nacional de aprobar los actos tendentes a renovar los órganos de dirección. Vamos con más información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior. Al resolver un medio de impugnación de los militantes del PRD, Carlos Sotelo y Rey Morales Sánchez, la Sala Superior revocó la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional de dicho partido político, en la que declaró infundadas las quejas contra la omisión de su Comité Ejecutivo Nacional y la Mesa Directiva del Consejo Nacional de aprobar los actos tendentes a renovar los órganos de dirección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que, de conformidad con el marco normativo aplicable y en atención a la fecha de conclusión del encargo de los actuales dirigentes, resulta imperioso que los órganos internos del PRD den continuidad al proceso de renovación iniciado por el Comité Ejecutivo Nacional en términos de su reglamento de elecciones y consultas. En consecuencia, se propone revocar la resolución controvertida para el efecto de que, en el término de 3 días, emite una nueva en la que, a fin de garantizar los derechos de la militancia, se realicen los actos tendentes a la elaboración, emisión y publicación de la convocatoria para la elección de la dirigencia y representación del partido político, tomando en cuenta los plazos que establece la normativa partidista. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual se amonestó al Partido Acción Nacional por la utilización de voz e imágenes de 4 menores de edad en un video difundido a través de redes sociales, sin el consentimiento de los titulares de la patria potestad. Lo anterior debido a que para la aparición de menores de edad en propaganda política se requiere el consentimiento de los padres o las personas que ejerzan la patria potestad, y para demostrarlo generalmente deben comparecer ambos padres. Por otra parte, la Sala Superior ratificó por mayoría de votos la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó inexistentes las infracciones atribuidas al gobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, y al titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Estatal por la supuesta difusión de promocionales con propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, derivados de la difusión de 5 promocionales en radio. El Pleno estableció que, si bien en el contenido de los promocionales es posible advertir propaganda gubernamental, la Sala Regional Especializada justificó que los mensajes son de carácter institucional y con fines informativos, además de haber sido difundidos en el contexto económico nacional en el que diversos servidores públicos anunciaron medidas de austeridad, sin que, en relación a estos argumentos, el Partido Acción Nacional expusiera algún motivo de agravio que desvirtúe lo resuelto. Finalmente, la Sala Superior confirmó la designación de Claudia Eloísa Díaz de León González, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez y Héctor Salvador Hernández Gallegos como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, realizada por el Senado de la República. Asimismo, confirmó la designación de Jesús Gerardo Saravia Rivera como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, realizada por la misma Cámara de Senadores. Para Informativo Electoral, Aldo Flores. En otro tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2017 en un acto realizado en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El evento estuvo encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, y por el presidente del INEGI, el doctor Julio Santaella Castel, así como por la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. El trabajo presentado por el INEGI refleja las principales cifras sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal, así como la composición que tiene en cuanto a sus recursos humanos y materiales con los que atiende los asuntos jurídicos de carácter federal en todo el país. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a los 6 candidatos para integrar la terna que enviará al Senado de la República para la designación de un magistrado o magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los ministros consideraron a Adriana Bracho Alegría, Sergio Arturo Guerrero Olvera, Rubén Jesús Lara Patrón,
Nínive Ileana Penagos Robles, Ricardo Antonio Silva Díaz y Rolando Villafuerte Castellanos, quien deberán presentarse este 3 de julio ante el Pleno del Máximo Tribunal para ser examinados por los ministros y estos, a su vez, determinen la integración de la terna correspondiente. En más información, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, y el magistrado José Luis Vargas Valdés recibieron a representantes de organismos electorales de Kenia, con quienes intercambiaron experiencias del sistema electoral mexicano con el objetivo de que este país, que celebrará elecciones el próximo 8 de agosto, conozca sus principales componentes, así como la evolución de nuestra democracia. La magistrada Otálora Malasis presentó un recuento de las reformas en materia político-electoral, en tanto que el magistrado Vargas Valdés se refirió a las buenas prácticas que se han gestado a lo largo de 2 décadas en nuestro país, las cuales, dijo, el tribunal quiere compartir con otros países para que a través de este intercambio de experiencias se continúe trabajando en el perfeccionamiento de la democracia. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, en Nayarit, el Instituto Estatal Electoral entregó la constancia de mayoría y validez a Antonio Echevarría García, abanderado de la coalición Juntos por Ti, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que lo acredita como gobernador electo de la entidad. Por otra parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dio a conocer que en los comicios celebrados el domingo 25 de junio para elegir regidores del municipio de San Lorenzo Victoria, resultaron electos Jacob Catalino González García como regidor de Hacienda y Gunter Velasco Morales como regidor de Obras. Estas elecciones se llevaron a cabo en cumplimiento de la resolución de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de incorporar a la Agencia Municipal de San Jerónimo Nuchitá y así cumplir con el principio de universalidad del voto y la perspectiva de progresividad. Por otro lado, el Instituto Electoral del Distrito Federal oficialmente cambió su nombre y logotipo para ser llamado ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México. Durante la sesión, el consejero presidente Mario Velázquez Miranda presentó el logotipo al que, a partir de este día, dará identidad a este órgano electoral encargado de la organización de los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió 97 recursos de apelación de Nayarit.
A Guadalajara le corresponde resolver asuntos de Nayarit y de los 97 presentados por distintas personas relacionados con el proceso electoral del 4 de junio pasado en Nayarit precisamente. Para elegir, entre otros cargos, el de gobernador, 63 fueron parcialmente anulados por la y los magistrados. Las quejas se presentaron en contra de resoluciones del Instituto Nacional Electoral por la fiscalización a candidatos independientes y precampañas en la etapa de obtención de apoyo ciudadano. La anulación de los 63 se hizo porque no se tomaron en cuenta elementos particulares de cada caso al individualizar la sanción. Ahora, en 32 de esos recursos de apelación, la Sala resolvió confirmar las sentencias a los quejosos porque los argumentos que presentaron no demostraron que el INE haya aplicado mal las sanciones correspondientes. Y la Sala Regional Monterrey anuló la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, así como un acuerdo del Instituto Electoral de esa entidad relacionados con el requerimiento a Claudia Josefina Contreras Páez para que se decida por el cargo de consejera estatal electoral o por el de directora de transparencia de ese instituto local. El Tribunal Electoral de San Luis Potosí no dio las razones por las cuales consideró que el Reglamento Nacional de Elecciones del INE y la Ley de Transparencia facultan al Instituto Electoral Estatal para pedir a uno de sus integrantes que elija dejar un cargo u otro. La y los magistrados señalan que Contreras Páez denunció actos de coacción que impactan en el ejercicio de su cargo como consejera y pueden constituir violencia política de género o laboral. Y la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche relacionada con la elección de integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Campeche y la declaración de validez a favor de Yolanda Valladares Valle como presidenta. En otro asunto, la Sala Jalapa ordenó al Instituto Electoral de Oaxaca que convoque a los integrantes del Ayuntamiento de Santa María Yalina para que emitan la convocatoria a la Asamblea General Comunitaria para elegir a los siguientes integrantes de dicho ayuntamiento. La Sala Ciudad de México resolvió juicios promovidos, uno por el presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos, y otro por la síndica del mismo ayuntamiento. Ambos impugnaron el acuerdo del Tribunal Electoral local. El Tribunal Electoral de Morelos decretó el incumplimiento del convenio celebrado con el objetivo de concretar el pago de prestaciones en favor de la propia síndica. La Sala confirmó el incumplimiento porque, contrario a lo dicho por el presidente municipal, la aprobación del convenio no sustituye las obligaciones de pagar a la síndica que fueron impuestas en sentencia. Respecto al juicio promovido por la síndica y contrario a sus afirmaciones, la Sala Regional consideró que el Tribunal Local ha llevado a cabo las acciones necesarias para hacer cumplir la sentencia que decretó el pago de prestaciones en su favor, no solo imponiendo multas, sino también decretando la realización de diversas acciones y apercibimientos. La Sala Especializada finalmente rechazó la acusación de Morena de que el PAN fue el artífice de la campaña en la que Andrés Manuel López Obrador fue relacionado con Javier Duarte. La Sala dice que no es posible establecer que la supuesta campaña de calumnia que fue lanzada días después de la detención del exgobernador de Veracruz en Guatemala haya sido instrumentada por el PAN. El pasado 21 de abril, Morena denunció la emisión de un comunicado del PAN en el que dirigentes estatales, municipales y militantes fueron instruidos a relacionar a López Obrador y Morena con Duarte. La sentencia de la Sala establece que resultaron insuficientes las pruebas que presentó Morena en contra del PAN. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza que en el proceso electoral del Estado de México hubiera existido un plan coordinado entre el gobierno de Erubiel Ávila y el PRI para dar impulso a la imagen de Alfredo del Mazo. La Sala Regional Especializada sobreseyó
es decir, puso fin a denuncias presentadas por Morena y el PAN que acusaron uso indebido de recursos públicos en favor de Del Mazo. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto aprobó diversos ordenamientos que contemplan la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores, los términos y plazos para su entrega a los organismos públicos locales, así como el plan integral de trabajo para instrumentar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y los lineamientos para la organización del voto postal para los procesos electorales federal y locales 2017-2018. El consejero Benito Nasif, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto, presentó los lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y ciudadanos en el padrón electoral y la lista nominal de electores, que incluyen la regulación de todos los movimientos dentro de la base de datos del padrón y de la lista de electores, con la finalidad de contar con instrumentos electorales más confiables y dar con ello certeza y credibilidad a las elecciones. Precisó que, además, se agregan temas importantes como el tratamiento de solicitudes o registros con datos irregulares y presunciones de robo de identidad, registros con domicilios irregulares, duplicados, defunciones y pérdida de vigencia de la credencial de elector. En cuanto al tema de la aprobación de los lineamientos que regulan los criterios respecto de la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión, el Consejo General determinó por unanimidad y a propuesta del consejero presidente Lorenzo Córdoba posponer su discusión y votación. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General aprobó la reimpresión de la credencial de elector, que se podrá tramitar del 1 de marzo al 20 de junio de 2018 en los módulos del Registro Federal de Electores. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Benito Nasif, expuso que este trámite es diferente a la reposición, donde se actualizan algunos datos como la foto. Asimismo, el Consejo General del INE determinó que a partir del 31 de enero los ciudadanos pueden solicitar la actualización de datos de su credencial de elector y el 16 de abril recogerla para votar en las elecciones de 2018. En más información, durante sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó por 8 votos a favor y 2 en contra a Nirvana Fabiola Rosales Ochoa como consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Colima por un periodo de 4 años. De igual forma, fue validado por 9 votos a favor y el voto en contra el acuerdo para que Marta Elba Isa Huerta, Arlena Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo se integren como consejeras y consejero electoral del OPLE de Colima por un periodo de 7 años. Para Informativo Electoral, Eva Gutiérrez. Y en información internacional, Colombia conmemoró el acto con el que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, dejará de existir como grupo armado luego de 53 años de conflicto. El histórico acto con el que el grupo insurgente más antiguo de América finalizó
el proceso de desarme para empezar su tránsito a la vida civil como movimiento social y político, se realizó en el municipio de Mesetas, departamento del Meta. Acudieron el presidente Juan Manuel Santos, Jean Arnault, jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, miembros del secretariado de las FARC, como Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, así como excombatientes del Frente Oriental. Por otro lado, el principal fiscal federal de Brasil acusó al presidente Michel Temer de aceptar sobornos en lo que se espera sea una serie de cargos formales por sobornos contra el impopular líder. El fiscal Rodrigo Janot presentó los cargos al Supremo Tribunal Federal, lo que dio un duro golpe a Temer y marcó la primera vez que el Procurador General presenta cargos contra un presidente brasileño en funciones. Bajo la ley de este país, la Cámara Baja del Parlamento debe votar si permite a la máxima corte del país juzgar a Temer, quien reemplazó a la destituida presidenta Dilma Rousseff hace un año. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Soy Lina Rosique. Les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.